Me toca compartir un poco, haciendo una historia breve de lo que es el ministerio de la Iglesia de Calacala. A cada uno de ustedes queremos decirles de que no ha sido fácilmente comprendido el trabajo que Dios nos ha dado. En aquel entonces, hace 23 años, todavía no era el año 2000, faltaba un año, 2 años. Entonces, en aquel momento, la iglesia en Cochabamba y en Bolivia estaba pasando momentos difíciles, porque hace más o menos aproximadamente 6 meses antes, nosotros habíamos sido disciplinados, por decir, solamente porque quisimos escuchar el mensaje, entender la palabra de Dios y los testimonios. Y muchos de los hermanos de aquel entonces, recuerdan seguramente, éramos jóvenes con mucho entusiasmo, con mucha energía, y estábamos dispuestos a poder seguir compartiendo la palabra y seguir aprendiendo más, porque eran los momentos más emocionantes que hemos vivido como iglesia y como familia. Escuchamos en aquel entonces los mensajes de pastores, que mayoría de ellos estaban predicando el mensaje en Estados Unidos. Uno era un argentino y el otro era un cubano, y muchos otros pastores que vinieron de Colombia, vinieron también de otros lugares de Estados Unidos, y nosotros, al escuchar esos mensajes, nos identificamos de que eso era el verdadero adventismo, que por entonces confrontamos nuestras vidas con aquellos mensajes y llegamos a la conclusión de que realmente no éramos adventistas convertidos a ese mensaje, porque hay muchas cosas de las cuales nosotros ignorábamos. Así que, como creíamos que al conocer la palabra de Dios y al poder aprender más, queríamos ser genuinamente hijos de Dios, no esperamos que quedásemos fuera de la iglesia. Eso nunca habíamos puesto en nuestra cabeza. Así que compartimos no solamente la Biblia y los testimonios, sino muchos de estos mensajes que nos llenaron el alma y el corazón. Pero resulta que no éramos bien vistos por muchos de los hombres que estaban en la administración de la iglesia. Finalmente quedamos disciplinados, una gran mayoría de los hermanos, y después de los 6 meses, finalmente hubo la asamblea administrativa, en el cual la hermandad, la iglesia en plena, dijo que no había razones para disciplinar, menos para borrar. Entonces fuimos exonerados, nos abrazamos y pensamos que podríamos continuar con la iglesia, pero la iglesia de Calacala era una obra de trabajo misionero de la iglesia central. Allí habíamos hecho el plan Jericó, para entonces era director de actividad misionera, que hoy se conoce como ministerio personal. Y no solamente eso, sino que también en el plan Jericó de actividad misionera, con muchos de los hermanos recuerdo que fuimos a dar las vueltas a los manzanos que nos correspondían, con los mensajes sábado tras sábado en la iglesia de Calacala, o en el barrio de Calacala. Para entonces no existía la iglesia de Calacala. Así que establecimos una pequeña congregación de una casita alquilada en la misma calle donde estaba la iglesia de Calacala. Y bueno, pasamos algún tiempo, del cual era miembro el mismo presidente de la Unión Boliviana, porque era la Unión Boliviana recién conformado. Y entonces estamos tan felices de abrir en una de las zonas más residenciales que existe en Cochabamba, entre Queruquero y Calacala. Y bueno, como la hermandad creció, dijimos que es tiempo de que tengamos nuestra propia congregación. Y fue el milagro de Dios que un día saliendo una doctora
que seguramente se acuerdan muchos, la doctora Sonia Ismael, me dice: hermano Marcelo, aquí hay una hermana que está queriendo dar su terreno para que podamos nosotros congregarnos allí. Hablamos, la hermana Ethel de Tapia, el papá de doctor Jorge Tapia, o la mamá, perdón. Entonces, bueno, alquilamos y en 21 días levantamos la iglesia de Calacala, la iglesia misma, y allí se inauguró. Esa iglesia se inauguró en el mes de septiembre del año 1999. Allí estaba la señora Ethel, que era dueño del terreno. Esta tarde ustedes verán en las fotos que posteriormente ellos se bautizaron, y así fue una hermosa experiencia que una iglesia lleno de fervor, lleno de mensaje, la mayoría de los ancianos estuvimos allí, y el pastor del distrito de la central inauguró esa congregación, esa iglesia, ese ambiente, y finalmente, bueno, pensamos que podríamos continuar sin problema. Pero resulta de que después de que nos levantaron la disciplina y nos restituyeron para que seamos miembros regulares, los administradores de aquel entonces inventaron una excusa que no era verdad, y finalmente un sábado hicieron la reunión administrativa sin que nosotros estemos presentes. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Lo que pasó. Toda la iglesia completa quedó desfraternizada. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Algunos hermanos dijeron: ¿cómo pueden disciplinar a una iglesia que ni siquiera está presente? Porque no pueden defenderse. Y muchos de los hermanos que abogaron para que por lo menos el acusado esté presente, quedaron también excomulgados. Y finalmente dijimos ese sábado: no vamos a ir a pelear, porque sería deshonrar al Señor. Y para entonces nosotros estuvimos con muchos defectos de carácter, porque estábamos más con entusiasmo, con ese primer amor, pero aceptamos el borramiento sin entender qué es lo que Dios quería. La mayoría de los ancianos estábamos en Calacala. Creo que la central se quedó apenas con 4 ancianos y nosotros en Calacala éramos 8 ancianos. Quisimos hacer que revean el asunto. Estábamos con todo el deseo de, creo que llevamos algunos diezmos, finalmente no nos aceptaron. Bueno, contar la historia no alcanzaría ni el día, porque el sermón no tiene que estar basado en eso, sino tiene que estar basado cuál era el propósito de Dios para Calacala, que esas veces no entendimos, porque fue muy dolorosa que por amar el mensaje que la iglesia había predicado por más de 100 años, no sea bienvenido a aquellos que creímos en ese mensaje. Así que la misericordia divina fue de que el Señor envió a muchos predicadores que también estaban sufriendo los mismos problemas que nosotros estábamos viviendo. Yo recuerdo a los doctores Russell, Standich y su hermano gemelo. Recuerdo muchos pastores de Heartland, muchos pastores que vinieron de Colombia, de Venezuela. Y bueno, de a poco fuimos entendiendo de que el Señor tenía un propósito. Así que hemos avanzado en estos 23 años, como resumen, para entrar en el contexto de la palabra.
no solamente avanzamos en el crecimiento espiritual de cada quien, muchos ministerios han nacido de Calacala. El Hogar de Niños La Esperanza fue un trabajo maravilloso. El Hogar de Niños Huérfanos, que está en Villa Tunari, estuvimos como responsables, la iglesia de Calacala, por muchos años. Hoy tiene la administración. Pienso que la iglesia lo administra. La Fundación Las Delicias en Chapare, las radios que se establecieron, escuelas misioneras que se hicieron, que quizá el aspecto más grande fue que se distribuyeron tantas publicaciones, tantas revistas, tantos libros, tantos DVDs, para entonces los Betamax, esos cintas que eran tan grandes para reproducir. Se mandó de Estados Unidos 2 containers casi con 1000 cajas. Distribuimos a toda Sudamérica. Fue un trabajo muy importante. Pero yo quiero volver a la palabra. Quisiera invitarles para que comencemos a estudiar la palabra en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. La palabra de Dios dice a través del profeta Isaías, en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice ay, es una exclamación de dolor, no es cualquier ay. Cuando usted recibe una noticia trágica que un ser amado ha muerto, ¿cuál es tu exclamación? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hacemos? Cuando uno se accidenta, cuando recibimos una noticia trágica, decimos ¡ay! Y el Señor está diciendo en este versículo, en algún momento las personas a lo bueno van a decir malo y a lo malo van a decir bueno. Porque la persona que bebe cree que el alcohol, el licor es bueno, pero no se dan cuenta que ese licor está acabando con la felicidad, con la integridad de su familia, de su vida, de su salud. Y el Señor dice, por más que te guste la bebida, para mí sigue siendo ay, porque hay personas que van a quedar afectadas por ese mal hábito que puede tener una persona que es afecto al licor. Hermanos, el mensaje de la verdad presente tiene que ser dulce en la boca, como dice Apocalipsis 10. El libro de Apocalipsis 10, así como fue la experiencia de los mileritas, cuando el ángel le dice a Guillermo Miller, come este libro, aunque está hablando al profeta, pero en realidad en la práctica se cumplió con Guillermo Miller. Come este librito, la parte que estaba sellada del libro, come este librito, porque te será dulce en la boca. Y nosotros hace 23 años estábamos experimentando lo dulce del mensaje. Pero pensamos que seríamos más valorados, más reconocidos, porque estábamos más identificados para ser adventistas genuinamente,
amantes de esta verdad y de ese mensaje. Pero hermanos, esa condición nuestra, esa experiencia nuestra, no fue vista como algo dulce para muchos jefes de la iglesia. Más bien fue una amargura para ellos. Y nosotros, hermanos, podíamos decir, ¿cómo pueden decir que este no es el mensaje? Es tan hermoso, tan rico, tan dulce. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, eso? Pero el día que quedamos desfraternizados, ¿cómo fue la experiencia? Amargo. Yo recuerdo a muchos hermanos en el Coliseo Bautista. ¿Cómo lloraban esos hermanos? ¿Cómo sufrían? Jamás pensaron terminar fuera de la iglesia porque para ellos era toda la iglesia. Y después recién me doy cuenta que amábamos más a la iglesia que a la verdad, que a Jesucristo mismo. Y la experiencia de la vida cristiana no es, hermanos, como nosotros pensamos, porque hay caminos que al hombre le parece derecho y que esto va a ser dulce, esto que va a ser hermoso. Los discípulos se imaginaron y dijeron, yo me voy a sentar a la derecha, a la izquierda. Otros dijeron, ya tenemos el reino de Dios asegurado en nosotros. Pero el Señor le dice, cuando ellos dijeron, yo quiero sentarme a tu derecha y el otro a tu izquierda, ustedes pueden soportar el bautismo con la que yo voy a ser bautizado. Aunque ellos dijeron, podemos. Pero el Señor le dijo, van a ser bautizados con ese bautismo que era la muerte misma que Jesús iba a pasar, pero no está dado ese derecho a mí. ¿Quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda? Pero el versículo no termina ahí, el versículo 20. Hay aquellos que hacen de la luz tinieblas. Hermanos, si no amamos la luz, ¿cuál es lo opuesto de la luz? Amamos las tinieblas. Y amar las tinieblas implica que amamos al enemigo de Dios. Significa traición a la verdad. Y no podemos nosotros, como pueblo de Dios, tomar semejante decisión de traicionar a la verdad. Y si hay que pasar momentos de amargura, de tristeza, de dolor y sufrimiento por causa de la verdad, hoy después de 23 años puedo entender, y digo quizá con muchos hermanos, alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, esa es una situación que todos tienen que experimentar. Porque el zarandeo nos va a llegar a todos, a unos más temprano, a otros más después. Pero sigue diciendo la palabra. Aquellos que dicen a lo amargo dulce y a lo dulce por amargo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo no he venido a traer paz. ¿Dijo Jesús o no? Sino he traído espada. Y aquel que no está dispuesto a dejar padre y madre, hermanos y hermanas, iglesia, por causa de mí, no es digno de mí. Uy, ese fue muy doloroso. Verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Cuál es el mayor patrimonio que el Señor nos ha confiado a la iglesia de Calacala? ¿Y por qué nos ha traído aquí? Todavía este lugar es un lugar donde todos pueden predicar libremente. Porque no tenemos que decir, a ver, ¿quién va a decir algo
que no prediques eso. Este sermón probablemente no predicaría con esa libertad. Tendría que limitarme muchas cosas para decir las cosas de la verdad. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué lo que Jaime White, Elena White, aquellos pioneros lo que amaron hoy día no es amado por la iglesia? ¿Cuál es la razón de fondo? Yo escogí un artículo porque yo soy un poco que maneja la parte histórica. Me gusta la parte histórica. Había una iglesia en Estados Unidos que fue fundada más o menos en la década de 1930 por el pastor Herbert Armstrong. Esa iglesia se llama la Iglesia Universal de Dios. Y esa Iglesia Universal de Dios es una iglesia evangélica, pero muy parecido a la iglesia adventista. ¿Y sabe en qué creían estos hermanos seguidores del hermano Armstrong, del pastor Armstrong? Ellos creían en las mismas verdades, con algunas excepciones que hoy la iglesia adventista predica. Tenían una radio, ese programa de la radio, El Mundo de Mañana se llamaba. Tenían oyentes, pero no saben cuántos eran esos oyentes en todo Estados Unidos. Y tenían también una de las revistas que cuando yo ni siquiera era adventista, había leído esa revista que se llamaba La Pura Verdad. No sé cuántos conocen. Hoy pueden entrar en Google y pueden ver esas tapas de las revistas y los contenidos de las revistas de Pura Verdad. Y esas revistas de Pura Verdad, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que se predicaba? Las profecías de la Biblia se predicaban en esas revistas y en la radio. Y ellos tenían una universidad que se llamaba la Universidad de Ambasador, y estaba en California su misión. Y ellos tenían tantos estudiantes para formar misioneros, y ellos tenían la facultad de teología, ellos eran los más conservadores, ellos predicaban la segunda venida de Cristo, las profecías bíblicas, ellos enseñaban la ley de Dios, guardaban el día sábado, enseñaban también el diezmo. Ellos decían que no se debe comer los animales inmundos. Ellos no creían en el estado de los muertos que tienen vida después de la muerte. Ellos creían en las dos resurrecciones. Ellos participaban de las fiestas de Jehová. O sea que faltaba solamente la verdad del santuario y el espíritu de profecía. Ellos eran hombres y mujeres consagrados a esa verdad. Y este hombre Armstrong comenzó este trabajo de esta misión tan importante que afectó a todo el protestantismo. Se reunieron con presidentes, con reyes, con hombres importantes. Y este hombre fue realmente un ejemplo de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y este hombre un día se enfermó. Tenía problemas en el corazón. La revista de La Pura Verdad tenía más o menos entre 8 a 10 millones de suscriptores. ¿Se imaginan eso? Sus miembros, 150, 180. No se sabe si eran 200,000, pero en muchos países del mundo. Y el día que el hombre murió, había dicho de que él había esperado que el Señor lo sanara a este pastor Armstrong. Y entonces él dijo, yo quisiera ser sano. ¿Y cómo uno se imagina? ¿Cómo se imagina ser sano? El mundo evangélico. Que un pastor venga, le ponga la mano encima y ya es sano en el nombre de Jesucristo. Si era un hombre tan importante, él pensó que el Señor lo sanaría.
pero él no se sanó, lamentablemente murió. Y este hombre dijo que quizá fue el ovillo que le llevó a poder desviarse de la teología que para entonces ellos habían predicado. Y entonces él dijo, a lo mejor hay que revisar la doctrina de la sanidad que nosotros enseñamos. Que el Señor no siempre sana como nosotros hemos predicado, y habría que revisar esas doctrinas sobre la sanidad. Ellos no eran trinitarios. Muchos decían que eran aquellos que habían salido de nosotros de la iglesia adventista porque eran casi las mismas doctrinas. Hermanos, una vez que murió el hombre, el nieto de este hombre heredó, se hizo como el líder, Joseph Trach, y él de a poco fue reinterpretando las escrituras, sus doctrinas. Entonces, las mujeres, por ejemplo, en esa iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? La Iglesia de Dios Universal, no la iglesia que está en el Para de Sufrir, no. Esta es una iglesia de Estados Unidos. Y entonces, ellos dijeron, tenemos que revisar la doctrina que enseñamos a nuestras esposas y nuestras hijas que no deben usar maquillaje. Que usen nomás los pantalones porque creo que hemos exagerado en pedir esos requisitos. Y que no usen las joyas. Reinterpretaron y dijeron, entonces ya no vamos a exigir que las hermanas vengan nomás con sus aretes, con sus adornos, con sus maquillajes, con todas esas cosas. Y así fueron revisando doctrina tras doctrina. Por ejemplo, para ellos el nuevo nacimiento era una verdad absoluta, pero cuando reinterpretaron, ellos dijeron, el nuevo nacimiento va a ser completado con la segunda venida de Cristo. Ya no creemos en el nuevo nacimiento así como hemos enseñado. Hermanos, cuando a la muerte de este hombre ellos reinterpretaron esas doctrinas, muchos hermanos, especialmente mayores, pararon la oreja y dijeron, estos pastores jóvenes están enseñando lo que jamás el pastor Armstrong había enseñado. En la primera diserción fue de 3,000 personas que se pararon porque no estaban de acuerdo con esos cambios que estaban sucediendo en la iglesia. Y ellos dijeron, nos hemos creído que nosotros somos la única iglesia verdadera de Dios, y no es así. Dios también tiene iglesias verdaderas en todas partes. ¿No se parece un poco como nosotros? La iglesia adventista es la única iglesia proféticamente hablando que tiene que cumplir un rol profético, ¿verdad? Ahora, eso creó suspicacia. La teología sistemática de Armstrong fue cambiado por reinterpretaciones. Comenzaron estudiando acerca de las versiones de la Biblia y utilizaron las Biblias que se acomodaban. Ya hicieron un cambio, 2 cambios, 3 cambios y siguen haciendo varios cambios. Y finalmente, en 1994, que esto voy a leer textualmente, en diciembre de 1994, Joseph Trach, padre, tomó una acción que finalmente selló el futuro de la iglesia. Dio un sermón que explicó que no estábamos más bajo el antiguo pacto, sino estamos bajo el nuevo pacto. Ahora, ¿qué significaba el nuevo pacto? El antiguo pacto para ellos eran las enseñanzas de Armstrong. Y el nuevo pacto para ellos eran las reinterpretaciones que les estaban llevando a conocer, entre comillas, el verdadero evangelio. El sábado, el guardar el sábado ya no era prueba. Nadie está obligado a guardar el sábado. Las carnes limpias e impuras no eran una prueba de fidelidad.
el fracaso de dar el diezmo. El diezmo ya no era requisito. El que quiere puede dar, porque tampoco el diezmo es, como muchos dicen, una regla en el Nuevo Testamento. De que el infierno no existe. Y así sucesivamente el hombre predicó un sermón tan confrontacional que allí se desintegró esta iglesia que había marcado un hito en la iglesia protestante. Hermanos, quedó reducida y hoy día ya no tenemos por lo menos noticia de qué pasó con esta iglesia, con semejante prosperidad, con semejante mensaje. Ahora, hermanos, esto es lo que pasó con la Iglesia de Dios Universal del pastor Armstrong. ¿Puede pasarnos también a nosotros o no? ¿Puede pasarnos o no nos puede pasar? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estamos haciendo un curso para preparar obreros, un poco de hermenéutica, y yo encontré algunas cosas muy interesantes que quiero compartir en esta mañana. Voy a ir primeramente al libro de Primera Timoteo, capítulo 1, Primera Timoteo, capítulo 1, y después voy a hacer una relación histórica de cómo lo que está pasando en nuestra iglesia no es nada nuevo, porque eso ya se presentó en el tiempo pasado, no solo con nosotros, sino con la iglesia judía y también con la iglesia de Dios universal. ¿Cuál es el problema? Primera Timoteo capítulo 1, versículo 9. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice así: sabiendo que esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Hermanos, hay una verdadera doctrina que se llama la doctrina sana, y hay una falsa doctrina. Hermanos, Levítico 11, donde el Señor dice al pueblo de Israel: van a poder comer carne, pero van a poder comer carne de animales limpios, de estos animales tales, y de estos animales estos no y no y no. Pero hoy día el mundo evangélico, el mundo protestante dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y con acción de gracias podemos comer los cerdos o no. ¿Está bien esa interpretación? ¿Es sana doctrina o es falsa doctrina? Pero el Señor ha dicho a través de la inspiración de que el pueblo de Dios al salir de Egipto fue sometida a una reforma pro salud o no. Y le dieron los pollitos y todos los demás carnes limpias. ¿Comieron el pueblo de Israel en el desierto? ¿Comieron o no comieron? Cuando comieron, ¿qué cosas les salieron de las narices? Los gusanos. Un mes entero comieron esos codornices. Pero el Señor les cambió esa dieta por el maná, y los israelitas que peregrinaron 40 años comieron ese maná que implica la reforma pro salud.
y desconocer lo que el Señor ha enseñado a través de la palabra de Dios, la sana doctrina, y hacer en contra de esa sana doctrina, es decir, amar las tinieblas más que la luz, y a lo amargo decir que es dulce, hermanos, ese significa de que no vivimos la sana doctrina. En el capítulo 4 del mismo libro de 1 Timoteo, versículo 1 dice así: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la iglesia. No sé si esta iglesia está con la Biblia. A ver, hermanos. Aquí dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la iglesia. ¿Es lo mismo la fe que la iglesia? La fe es el creer en la palabra, en esa sana doctrina, en las enseñanzas que Dios ha establecido en la Escritura. Y apostatar de esa fe significa que puedes tú ser miembro de iglesia, pero eres un apóstata. O sea, no es el asunto geográfico de estar en una iglesia para ser fiel delante del Señor. Juan el Bautista no tenía filigresía en la iglesia, ¿o no es así? No tenía certificado de bautismo, no tenía un cargo. ¿Y dónde era su iglesia? En el desierto. ¿Y él venía a las iglesias a predicar? No, sino ¿qué pasaba? La gente iba a buscar en ese desierto el mensaje de la sana doctrina. ¿Y quién tenía esa sana doctrina? Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista no podía predicar en las sinagogas? Porque no soportarían esa sana doctrina, porque esos hermanos que esperaban la primera venida de Cristo, una gran mayoría eran apóstatas. Ahora, el versículo 6 dice: si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. ¿Cuál es la propuesta para la iglesia de Calacala, para este ministerio? Que nos hemos propuesto entre los hermanos llevar este mensaje de Jesucristo, nutriendo a los hermanos en la fe y de la buena doctrina, la que hemos alcanzado nosotros. Y para mí la mayor libertad es que Dios nos ha dado esta posibilidad de predicar este mensaje de la verdad presente, aunque las cosas se pongan más difíciles. Amén. Y de este ministerio no podemos separarnos, no podemos apartarnos, porque estamos con este propósito. El versículo 16 de ese mismo capítulo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, a los que te oyeren. Si nosotros no perseveramos en esta sana doctrina, no seremos salvos. Si nosotros olvidamos este mensaje, hermanos, no seremos tenidos por digno, porque esta sana doctrina es el que va a producir un carácter semejante al de Cristo, una victoria sobre el pecado y una generación que estará preparado para recibir la lluvia tardía. Ahora, hermanos, quiero entrar en una parte muy importante y muy delicado. ¿Qué está pasando con nuestra querida iglesia? Amamos la iglesia, pero amamos la verdad por sobre todo. Ese mensaje, esa verdad, ese cometido que el Señor nos ha dado.
Y estaremos dispuestos a poder seguir compartiendo este mensaje, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Amén. Ahora, hermanos, en uno de los sermones y presentaciones que hice la referencia a un hombre que hizo realmente un trabajo de Satanás en la iglesia, Walter Martin. Visitó a la iglesia adventista con algunas preguntas, y también este mismo hombre, Walter Martin, visitó, hermanos, a la Iglesia de Dios Universal diciendo de que ustedes son una secta. Ellos visitaron a los líderes de nuestra iglesia diciendo que éramos una secta. Porque Walter Martin cuestionó, dijo, esta doctrina no es como los evangélicos creemos. Esta doctrina no es así. Esta doctrina no es así. Usted tiene que cambiar estas doctrinas si no quieres llamarte secta. Ahora escuchen. 1957, esa doctrina fue revisada y fue cambiada. Y yo quería tener el libro Question and Doctrine, Preguntas sobre Doctrina. Y ahora ustedes ya lo pueden conseguir, ya lo tenemos físicamente. ¿En qué doctrina hoy día el adventismo está siendo predicado, enseñado, con una doctrina que no es la misma doctrina que los pioneros adventistas tenían? Y uno de los escritores ha sido tan honesto en decir de que si hoy día resucitaran Elena White, Jaime White, Joseph Bates y todo lo demás, no serían miembros de nuestra iglesia, la iglesia adventista, porque ellos no se suscribirían a las creencias que hoy tenemos. Entonces, la pregunta lógica es, o ellos creían en otro adventismo o nosotros somos un adventista diferente. ¿Dónde está el problema? Ahora, un hombre, un teólogo alemán, escribió para hacer su tesis doctoral un análisis pormenorizado. ¿Qué es lo que está causando la alta crítica? La forma de interpretar la escritura como escribió. Acá yo tengo el librito que traje por lo menos para decir, a ver, ¿cómo es este asunto? Seguramente muchos conocen este librito, Recibiendo la Palabra, en la página 15 del pastor Samuel Corantén Pipín. Y él dice así: hoy día el adventismo o el adventista no sabe por qué es adventista. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? No sabemos por qué somos adventistas, porque no conocemos nuestra misión, ni el objetivo, ni el propósito por el cual estamos aquí. Ahora dice en la revista Adventista, uno de los escritores, el adventismo está dividida por fragmentos. Unos son tradicionalistas, otros son históricos, otros son adventistas evangélicos y otros son adventistas progresivos, que ya están muy adelante de nosotros, y esos son los adventistas que son de la parte de Norteamérica, Europa, Canadá y los países desarrollados. Y los adventistas primitivos somos los que estamos en Sudamérica, en África, en Latinoamérica. Esos somos los adventistas primitivos que recién estamos en pañales del adventismo. Ahora, una revista evangélica analizó la situación de la iglesia adventista en los Estados Unidos y, haciendo una mirada a la iglesia adventista, ellos analizan y dicen, en la iglesia adventista hay una crisis de identidad, porque hay una confusión entre los adventistas, porque hay tradicionalistas, hay evangélicos, hay adventistas evangélicos, hay adventistas liberales. ¿Y qué no son esos liberales? Y hay adventistas carismáticos que saltan, bailan, brincan y todo hacen. Ahora, ¿por qué hemos llegado a eso? ¿Cuál es la razón?
Si todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos los mismos libros del Espíritu de Profecía, ¿dónde está el problema? Entonces, en esa tesis doctoral, el pastor Voller, acá tengo el documento para a quien quiere, me voy a remitir solamente a esa tesis que está en las bibliotecas de la Conferencia General, y alguien quiso traducir una parte o nombre y por poco lo sacan porque realmente el contenido de este libro prácticamente quema las manos de los adventistas. Ahora, quiero hacer una relación, inclusive al pastor Núñez, que es uno de los escritores, dijo de que mucho depende cómo interpretamos las Sagradas Escrituras. Ahora, hace algunos atrás, un pastor encontró este trabajo doctoral que hizo algunas observaciones y quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, este pastor hizo un análisis y dijo: llegué a una iglesia y observé a algunas mujeres que eran pastoras, está hablando de aquel tiempo. Cuando llegué a una reunión ministerial, vi mujeres, pensé que eran mujeres visitantes de otra iglesia porque ninguno de ellos se parecía adventista. Tenían cabellos muy cortos, cejas muy depiladas, completamente depiladas, pintadas, una mirada desafiante. Pregunté a una de ellas, ¿de dónde nos visitaba? Y me dijo, yo soy una pastora de la iglesia. Ah, le dije, perdón, creía que ustedes eran visitantes. Observé que ellas como que escudriñaban a los hombres, eran unos 5 o 6 mujeres completamente informales que eran pastoras de la iglesia adventista. Ahora, ¿quién les había puesto a esos puestos? Era un pastor, un presidente de una de esas misiones de la conferencia, que era un hombre que amaba la iglesia carismática adventista. Era hombre muy liberal, muy ejecutivo en su accionar, pero radical en sus determinaciones, como siempre lo hacen los que ocupan posiciones de liderazgo. Sacó a los que le hacían sombra y avanzó de nuevo su trabajo, pero con esa otra doctrina. Pensé, el pastor que hace esta tesis dice, pensé para mis adentros, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Ellos no pueden cambiar los reglamentos que está en el manual de iglesia y en el manual del ministro, porque allí dice que no se debe ordenar mujeres. Están violando sus propios reglamentos. Y dice, para aquel entonces el presidente mundial se movía en aguas liberales. Ya sabemos quién era ese presidente de la Conferencia General, que era liberal y promovía cambios en la iglesia. Y allí dijeron de que los pastores pueden usar el anillo, todos, porque para entonces no usaban anillo excepto en Sudamérica, Brasil, y se dieron rienda suelta al uso indiscriminado de la joya, y todos estaban sufriendo cambios, las mujeres de los líderes. Pronto nuestro presidente fue a la Unión como presidente, ese hombre liberal, y se trajo del este de los Estados Unidos a su gente para ocupar la administración que él dejaba. Allí ya había tomado fuerza la ordenación de la mujer, y éstas ocupaban cargos tan importantes y ocupaban puestos tan importantes, y la ordenación de la mujer fue avanzando rápidamente, no solamente en esa asociación, sino en otras asociaciones. Y por aquel entonces, en Estados Unidos, estaba haciendo efervescencia esta forma de cambiar los patrones de la iglesia. Pero no solamente eso, sino muchos pastores que eran conservadores estaban siendo apartados a un lado, y esas mismas mujeres
Y estos pastores que eran liberales empezaron el movimiento homosexual de WINSAP, que avanzaba desde el oeste hasta el este y tocaba áreas importantes en el este norteamericano. Algunas revistas apoyaban el grupo de Seven Guy Adventista. Ahora, quizá no entienden qué significa Seven Guy Adventista. Era una revista para adventistas gay. Y yo preguntaría, ¿qué harían ustedes si aparece aquí un pastor gay? Cerramos la boca porque hay un jefe que dice que también es adventista y hay que amar al prójimo. Por aquel entonces visualizamos un cisma en la iglesia. Muchos pensaron que no, pero nosotros empezamos a escribir en un website llamado El Círculo Pastoral en el año 2007 acerca del peligro de la ordenación de la mujer, porque no era un asunto de fundamento bíblico, sino de una corriente poderosa de la filosofía de la liberación femenina en los Estados Unidos. Este pensamiento liberal, sin respetar valores ni cristianismo, avanzaba poderosamente y permeaba todos los rincones educativos en este país, y las iglesias evangélicas no fueron la excepción. Las mujeres fueron ordenadas al ministerio de la iglesia entre los metodistas, luteranos, anglicanos, pentecostales. El problema que había llenado las iglesias evangélicas era que no solamente se le daría a las mujeres el título de pastoras ordenadas, sino también a los homosexuales, lesbianas, travestis, que exigían sus derechos, los derechos de igualdad, sus derechos de amor, de no discriminación y la adhesión a los derechos humanos que el mundo protege. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia adventista? Nuestra iglesia, en la práctica de adoración, extraída del mundo pentecostal y de denominaciones en filiación religiosa, se insertaron en nuestra iglesia bajo el amparo y la venia del presidente mundial de entonces. La iglesia angloamericana estaba muriendo rápidamente, no porque era difícil evangelizar, sino por la apostasía en muchas iglesias. La iglesia negra, que antes había avanzado, ahora se había estancado. Ya no había ese mismo crecimiento en la iglesia hispana, porque los pastores que hacían ese trabajo de evangelismo fueron movidos o quizá fueron restados la influencia de ellos para que no tengan tanto influencia en la membresía de la iglesia. No había control, no hay orden, se oraba, pero no se actuaba de acuerdo a la palabra de Dios, porque el cuerpo ministerial a nivel mundial, muchos de ellos eran liberales y no tenían autoridad bíblica. Por esto, este asunto no queda aquí solamente, sino una gran cantidad de pastores ahora apoyan el liderazgo de homosexuales, lesbianas y travestis en algunas iglesias del este. Es hoy el arma más grande de Satanás. Se argumenta que el Espíritu Santo trabaja con poder en este grupo de personas que gritaban por ser parte activa de la iglesia, que ellos ganaban muchas almas para Cristo y que aquellos que eran hombres o mujeres no lo hacían de la misma forma ni en la misma proporción. Así Dios trabajaba a través de ellos según esas personas, y esto iba más allá. Las pastoras lloraban apoyando a los homosexuales, lesbianas y travestis. Quiero detenerme aquí un poco. ¿Qué espíritu estaba gobernando la mente de muchos líderes de la iglesia en aquel entonces? Hermanos, el tiempo fue pasando. 5 divisiones están a favor de la ordenación de la mujer, 5 en contra, pero aceptarían 2 si se abstienen y están en control total.
Quiero pensar que la Biblia tiene una verdad o tiene varias verdades o por lo menos dos verdades. Nuestra iglesia se partió en dos. ¿No es acaso que solamente tenemos un solo espíritu y no es que solamente tenemos la palabra de Dios? Quiero decirles, hermanos, que los fundamentos bíblicos no se pueden negociar. La verdad bíblica está sobre cualquier hermano, cualquier congregación, cualquier pastor, cualquier administrador, asociación, misión, unión, división, aún encima por la asociación general. ¿Y por qué, hermanos? Porque la Biblia y sus fundamentos están sobre la cultura, sobre la iglesia. No se puede gobernar al pueblo de Dios usando la cultura por encima de la Biblia. No se puede superponer los intereses de una división por encima de la Biblia. La verdad no cambia. Los fundamentos de Dios son inamovibles. Ningún presidente puede cambiarlas. No pueden acomodarse a las situaciones de cada división o sus necesidades. No, de otra manera pasaríamos a ser la Babilonia del Apocalipsis. Ahora, ¿qué hacemos, hermanos, con las hermanas, con las mujeres? La mujer no fue sacerdotisa en el Antiguo Testamento. Y eso sucede porque muchas veces, hermanos, no entendemos la verdad del santuario. Porque ninguna mujer ministraba en el santuario terrenal. El Señor no llamó para ser sus discípulos a ninguno de los que eran apóstolos de Jesucristo. El sacerdocio Dios le dio al hombre. El ministerio de los levitas en el templo no fue ejercida jamás por una mujer, menos por un homosexual, lesbiano o travesti. Estos eran sacados del campamento y eran muertos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña así. La función sacerdotal en el antiguo era para el hombre ejercer el ministerio en el santuario, y la mujer debería ocupar un lugar importante en la educación de los hijos. Hermanos, jamás un homosexual, una lesbiana y un travesti podrían entrar ni siquiera al campamento del pueblo de Israel. Quiero terminar. ¿Por qué Cristo no escogió a una mujer como discípula? ¿Fue Cristo racista? No. La mujer tiene una función importante en su hogar, como madre, como formadora de sus hijos. Y la iglesia de Dios no se ha discriminado a la mujer en la iglesia de Dios. Ella participa con amor en las diferentes áreas del departamento de la iglesia, sin dejar su rol fundamental de madre. Podemos acomodar de acuerdo a la cultura actual como pastora porque necesita un sueldo. Hermanos, quiero terminar. Este mismo pastor que hace esta tesis doctoral dice así: hace un tiempo atrás fui invitado a realizar una campaña evangelística en Italia. Visitando a los hermanos me dijeron que había una profeta en la iglesia. Ella traía personas a la iglesia para ser bautizada. Ella llamaba a cada persona para decir su pecado, porque sabía de cada uno de los hermanos que venían los pecados que cada uno cometía. Por eso decían que era una profetisa. Pero cuando este pastor llegó a esta iglesia, estaba presente este pastor, y este pastor preguntó y dijo: ¿quién es esta mujer? ¿Es bautizada? Me dijeron que fue borrada de la iglesia. ¿Pero por qué lo borraron? Porque ella abandonó a su esposo y a sus hijos y se metió con otro hombre y le daba los estudios bíblicos. Ella abandonó al esposo y se fue a vivir con él. Ahora, pastor, usted puede conocerla. Ella esta noche va a venir. Y cuando ella vino, estaba hablando, hermanos, de muchas de estas cosas. Pero cuando habló, por ejemplo, en el libro de Génesis 41, cuando Faraón soñó, ella dijo: yo les voy a demostrar de que también un incrédulo puede predicar de Jesucristo. Y entonces sacó Génesis 41, dijo: ¿acaso Faraón no predicó con el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas? ¿Acaso no predicó? Y los hermanos que estaban en la iglesia quedaron confundidos y dijeron: sí, es verdad, Faraón predicó.
Pero cuando se confrontó con el pastor le dijo, dice él, yo estaba entre la gente. Ella no me había visto. Ella hablaba en voz alta y preguntó, ¿quién es él? Dijeron, el pastor invitado. Y ella, al ver al pastor que estaba allí, dijo, no. Yo me voy. Ese salió con todos. Y el pastor le dijo, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Y le votó a esta que era profetisa, aunque era miembro de iglesia. Y es la que estaba enseñando en la iglesia adventista. Pasaron los años y hace poco entré a una iglesia adventista. La maestra de escuela sabática era una mujer con joyas, con pintura en los ojos y manos y pies. Hablé con ella y para mi asombro, esta mujer no era hombre, era un travesti, pero que estaba enseñando la Biblia. Probablemente esto sea muy fuerte, amados hermanos, para otras latitudes de nuestra iglesia. Pero insto a los dirigentes de todo el mundo a mantener de parte de Dios aunque nos cueste la vida. De otro modo, pervertiremos al pueblo de Dios que ha puesto en nuestras manos. Y este pastor dice, salí de allí muy triste y dije, ¿en qué terminará todo esto? Hermanos, quiero terminar leyendo el libro de Éxodo capítulo 25. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este tiempo? Éxodo capítulo 25, la palabra de Dios dice claramente, si nosotros, hermanos, hemos aceptado ser el pueblo de Dios, hay algo que debe ocurrir. Y eso está a nuestro alcance hoy día, hermanos, para poder cumplir lo que el Señor ha dicho. Éxodo capítulo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros y todo tipo de ofrendas. Hermanos, el oro y la plata no son para gastar en nuestras vanidades y en nuestras joyas, en nuestras alhajas. Hoy el Señor pide que no solamente nos saquemos los aretes, los anillos, los zarcillos y todas las cosas extravagantes que el adventismo ha incorporado en su indumentaria. Hermanos, hoy es tiempo de volver a la palabra de Dios y entregar esas joyas a la ofrenda del santuario. Hermanos, cambio de indumentaria, sujetarnos a la palabra de Dios, seguirá siendo el ministerio de nuestra iglesia. En aquel año 2000 estaba tan próximo terminar los 6,000 años y nosotros hemos dicho en Calacala, el Señor viene pronto, porque de acá 2, 3 años el Señor va a estar con nosotros. Otra vez, ese era nuestro mayor anhelo. Pasó el año 2000. ¿Cuántos años son los que ha pasado? 23 años. 23 años, el Y2K y todo. Salimos al campo. Muchos jóvenes salieron de sus colegios, de las escuelas. Otros decidieron no casarse, pero que también finalmente se casaron. Hoy día, hermanos, estamos en las mismas circunstancias. Las religiones del mundo están unidas. El Papa tiene listo la ley dominical. El COVID nos ha mostrado cómo va a ser ese control mundial. Cómo van a controlar la salud, la economía. Hace un mes el Papa ha dicho de que todos los dineros de los bancos, que son acciones de los católicos, tienen que salir de los otros bancos.
y los bancos están temblando, porque sin el capital de la Iglesia Católica los bancos no son nada. Y muchos dicen que el colapso económico está a la puerta. Ayer estaba viendo la noticia. Rusia, para poder ganar la guerra a Ucrania, ha sacado una ley para que todos los reservistas puedan ser reclutados otra vez. Y Rusia, Putin necesita 300,000 soldados. Y los rusos, hombres, ¿qué están haciendo? Escapando de Rusia. Los vuelos han colapsado, no hay pasajes. Otros han dicho, no importa, me voy a quebrar la pata, la mano, lo que sea, pero no voy a ir a la guerra. Prefiero entrar a la cárcel que ir a morir, porque en Ucrania aparentemente Rusia está perdiendo. Mientras el mundo está colapsando económicamente, moralmente, espiritualmente, nosotros podemos seguir pensando que esta palabra de Dios, hermanos, no es para ser tomado en cuenta y para seguir creyendo en la sana doctrina y en la profecía bíblica correcta. Podemos abandonar esos principios hoy más que nunca, no. Porque hoy está más cerca nuestra salvación que lo que creímos hace 23 años. Hoy digo con gozo y alegría, aunque me emociono a veces: bendito sea el nombre de Jesucristo, porque tuvo un propósito al establecer el ministerio de la iglesia de Calacala para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Y queremos a los hermanos que han venido, de que este espíritu, este estudio de la palabra, el creer en sus profetas, seremos prosperados, sino de lo contrario seremos destruidos, porque entrarán hombres que no tienen piedad para predicar este mensaje, hombres, hermanos, transformados de mujer y mujeres transformados de hombre, y mujeres que no respetarán el matrimonio con un hombre, sino mujeres entre mujeres casados, hombres entre hombres casados, van a dirigir la iglesia como está ocurriendo en Estados Unidos, y la ola pronto va a llegar. Y todas estas cosas son los principios que el Señor nos ha enseñado de que Él viene pronto. Que el Señor les bendiga, hermanos, y a los hermanos de Calacala, hermanos, mensajes mucho más certeras y contundentes necesitamos hoy escuchar para que el pueblo despierte y podamos compartir con gozo y alegría este mensaje. Que el Señor les bendiga, pero antes de eso, quiero pedir a la hermandad, ¿están dispuestos a continuar? No importa, 1 año más, 2 años más, 3 años más. Y si viene, hermanos, de acá 5 años, 10 años, ¿cuál es la diferencia? Porque hay enamorados que han enamorado 10 años, que finalmente se han casado de todas maneras porque aman a esa persona. No es el asunto cuando me caso. El que ama va a perseverar y va a esperar hasta que Él venga. Y la recompensa es cierta. ¿Cuántos queremos decir en estos 23 años que el Señor nos dé ese espíritu de fidelidad y de entrega y de consagración? ¿Cuántos dicen amén? Quisiera terminar con una oración. Vamos a arrodillarnos para orar. Oremos. Padre amantísimo, en esta mañana queremos agradecerte porque tú nos has dado el privilegio de haber un día escuchado la invitación de tu evangelio y nos has dado el gozo de tu salvación, el mensaje de esta verdad presente. Señor, que no haya en nosotros ese espíritu de rebeldía, sino que haya, Señor, ese compromiso, no solamente de entregarte las joyas, el dinero, el vestido, sino de entregarte nuestro corazón, nuestra familia, nuestros hijos, la vida misma. Señor, danos ese espíritu de consagración, que solo tu espíritu puede obrar en nosotros y el amor de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, y queremos levantarnos de esta rodilla, que tú nos sostendrás,
a pesar de nuestra flaqueza humana. Séllanos, Padre, con el sello de tu verdad y con el sello de tu Espíritu. Consagra a esta hermandad para que seamos limpios de corazón. Te pedimos una vez más tu bendición, tu protección y tu cuidado sobre esta hermandad y el deseo de servirte cada día. En el nombre de Jesús, amén.